Buenos días, ¿se escucha bien? Mis hermanos, vamos a orar para poner este espacio de escuela dominical en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, Dios, una vez más, en Cristo nuestro Señor, por sus méritos. Para, oh Dios, rogarte que nos asistas en este momento de escuela dominical, que nos permitas tener mentes concentradas y corazones dispuestos para entender las verdades de tu palabra, que asimismo podamos ser consolados, exhortados y edificados en medio de ello. Que estas palabras queden en nuestros corazones, que podamos de esa manera crecer en el conocimiento de tu palabra y así acercarnos a ti de mejor manera y adorarte como tú lo mereces, oh Dios. Te pedimos asimismo que las palabras que se digan desde este púlpito sean palabras tuyas y no palabras de hombre, para que en todo, Dios, seas tú glorificado. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, quiero que me acompañen a nuestro texto inicial, nuestro texto de apertura para la escuela el día de hoy, el cual se encuentra en Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. En la medida que lo tenga, le agradezco que se ponga. Bien. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, en la clase de hoy continuaremos con esta serie acerca de lo que es el tema de la fe salvadora. Ya luego de haber abordado dos clases en las cuales hemos visto inicialmente una introducción al tema, donde pudimos ver que esto de la fe, qué es, cómo funciona. De igual modo vimos que no siempre que se habla de fe se refiere a la fe salvadora, ya que la fe, dependiendo del contexto, va a tener también una definición. Así que entre lo que pudimos observar, pudimos de hecho distinguir una fe humana que te convence de muchas cosas, menos de pecado, y asimismo no te acerca a Dios. También vimos acerca de lo que podemos definir también como fe en varios contextos. Por otro lado, también entendemos que existe una fe, en los mismos demonios existe una fe. Pues recordemos las palabras de Santiago, cuando él dice: crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y quizá, mis hermanos, en ese punto, los demonios inclusive pueden tener una idea más elevada de lo que es el ser de Dios. Pero aún así, mis hermanos, esa fe no es suficiente para salvarnos. Esa fe que nos lleva a creer en que Dios existe, pues como lo expresa también Romanos, pues se hace evidente a través de las cosas hechas. Su poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de esto, de las cosas que hemos visto, de la naturaleza. Toda la creación nos habla de que existe un Dios. Pero aún así, mis hermanos, no es la fe de la que nosotros hemos estado tratando, aquella fe salvadora. De esa manera es que nosotros también nos introducimos ya en nuestra temática, lo que es la fe salvadora, la cual, como veíamos, no nace en nosotros, ni siquiera nosotros nos esforzamos por conseguirla o por alcanzarla, porque nada de lo que nosotros podamos hacer nos hace merecedores de tal don. Ella está ahí y es gratuita, pero se requiere, mis hermanos, asimismo de una intervención divina para que esa fe pueda llegar a nosotros. Hablamos de que esta fe se recibe por gracia. Efesios capítulo 2, en los versículos 8 y 9, un texto que citamos en clases anteriores, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe.
y esto no de vosotros, ese es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, para que esta fe salvadora que nos es dada de pura gracia llegue a nosotros, Dios también, habíamos dicho, establece unos medios. Dios determina unos medios por los cuales esa fe va a llegar a nosotros. Pablo en el mismo capítulo 10 de Romanos, en el que estuvimos citando, ya más adelante, en el versículo 17 de este mismo capítulo 10 de Romanos, él nos va a decir: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios ha establecido el medio por el cual esa fe, que es de parte de Él, llegaría a nosotros. Asimismo, mis hermanos, se nos ha concedido ciertos elementos que hemos de llamar medios de gracia. Hemos también abordado en la clase anterior ese asunto. Esos medios de gracia, los cuales nos permiten ejercitar nuestra fe, los cuales nos llevan a un mayor conocimiento de Dios, de ese Dios verdadero, el cual adoramos, nos permite una mayor comprensión de esa esperanza de vida eterna y nos permite fortalecer también asimismo nuestra unión con Cristo. Habíamos mencionado ciertos elementos, ciertos medios de gracia que nos han sido conferidos. ¿Para qué? Para que nosotros nos ejercitemos ellos, los practiquemos de manera que nosotros podamos ejercitar nuestra fe. Esa fe va a ir fortaleciéndose ¿en qué? En nuestro conocimiento de Dios, en nuestra unión filial con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que son importantes todos estos medios de gracia que nos han sido dados. Ahora, en cuanto a lo que nos compete en la mañana de hoy, examinaremos aquello que sucede en aquellos quienes son objeto de esta gracia, de recibir el don de la fe, esta fe salvadora. Es decir, ¿qué sucede en los creyentes? ¿Qué sucede en el creyente una vez él recibe este don de la fe? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué viene a suceder en él una vez él llega a creer para salvación? El capítulo 14 de nuestra confesión de fe, párrafo 2, que es básicamente lo que vamos a observar en la clase de hoy. Los puntos que nos señala nuestra confesión de fe en el capítulo 14, párrafo 2, quiero solamente detenerme en la primera parte de este primer párrafo. Dice: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Mis hermanos, en la mañana de hoy nos vamos a detener a examinar estos elementos que encontramos en nuestra confesión de fe, que nos enseñan aquellos efectos que vienen a surgir en el creyente una vez él es portador de esa fe, de ese don maravilloso de Dios. La confesión de fe nos dice que luego de ser favorecidos con el don de la fe, es que nosotros venimos a hallar un sentido en las Escrituras. Vamos a encontrar que las Escrituras, o esta palabra de Dios, es más que un libro. Vamos a encontrar sentido en cada una de sus promesas, en cada palabra que nos es dada. Venimos a creer en su contenido, en su veracidad, creer. Y cuando decimos creer en la veracidad de las Escrituras, hermanos, esta idea de veracidad es la idea de que la Biblia es la palabra de Dios, es infalible, que todo ahí dispuesto tiene autoridad divina. Mis hermanos, solamente a través de la fe venimos nosotros a entender eso, que
lo contenido, el carácter de las Escrituras es de origen divino. Solamente a través de la fe es que venimos a percibir esas cosas. Pues entendemos que el contenido de las Escrituras, mis hermanos, se debe entender también de manera espiritual. Y es por eso que la fe es necesaria. Ahora, mis hermanos, la Biblia no solo es importante, valiosa y útil para el cristiano, sino que también es absolutamente indispensable e ineludible. Mis hermanos, llegamos nosotros a reconocer a sí mismo nuestra completa necesidad de ella. Y cuando, mis hermanos, nosotros señalamos que algo es necesario o que tenemos necesidad de eso, estamos diciendo que se trata de algo esencial, algo que es indispensable y obligatorio, no simplemente algo voluntario o espontáneo. Es decir, no es algo que simplemente nosotros decidimos si nos importa o no. El creyente, mis hermanos, las Escrituras se convierten en una necesidad. Si tú has dicho que crees en Jesucristo y asimismo estás convencido de ello, pero no existe o no ves en ti una necesidad de acercarte a las Escrituras, porque en ellas, mis hermanos, encontramos a Dios mismo. Dios se ha revelado, es ahí en medio de las Escrituras. Si tú no experimentas esa necesidad de las Escrituras, mis hermanos, debes examinar tu profesión de fe. El que no nos acerquemos a las Escrituras, mis hermanos, no es falta de tiempo, porque, mis hermanos, nosotros sacamos tiempo para cualquier cosa. Para cualquier cosa nosotros sacamos tiempo. Si nosotros no encontramos, mis hermanos, esa necesidad de acercarnos a las Escrituras, porque en ellas, mis hermanos, está lo que nuestras almas necesitan, nuestro problema no es falta de tiempo. Nuestro problema, mis hermanos, es incredulidad. Es incredulidad. Hoy, mis hermanos, muchos cristianos que dicen, y de hecho muchos son devotos y hacen malabares y cuestiones para dar a conocer qué tan piadosos pueden ser, pero muchas veces estos hombres no tienen siquiera un entendimiento básico acerca de las Escrituras, no tienen un contacto tan cercano y íntimo con las Escrituras. Por eso es preciso dejar en claro que la palabra de Dios no solo es importante, sino que son necesarias para los cristianos. Para todo creyente, mis hermanos, las Escrituras son necesarias, son vitales. Esto, mis hermanos, es una clara evidencia de nuestra fe. El creyente experimenta una estima que excede el que se pueda, o cualquiera que se pueda experimentar por cualquier otro escrito, como lo menciona también nuestra confesión de fe. La estima que nosotros venimos a tener por las Sagradas Escrituras es una estima que se eleva muy por encima de cualquier otro escrito que nosotros podamos tener a la mano. Inclusive, quizás en otras épocas, teníamos la costumbre de tener la Biblia abierta en la mitad de la sala de nuestras casas. Por esa estima que a veces se le daba a las Escrituras. A veces, en muchos de los casos, que ni siquiera nos acercábamos a leerla, sino porque creíamos que en ella había algo especial, que por eso la colocábamos ahí en medio de la sala de nuestras casas, como para, de cierta manera, bendecir nuestro hogar. Pero, mis hermanos, este libro hay que leerlo. Hay que adentrarse en él, meditar, intimar con él. Ahora, nosotros ahora también la estimamos como la revelación especial de Dios. Nosotros distinguimos dos revelaciones, una revelación general
y una revelación especial. Esta revelación general que es para todos, está dispuesta para todos, creyente y no creyente, que lo vemos en la misma creación. Vemos en la creación cómo inclusive el no creyente puede tener una idea acerca de Dios. Pero esa revelación general no es suficiente para el conocimiento pleno o por lo menos necesario, el conocimiento necesario acerca de Dios y de esa salvación que nos es dada en nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se nos da una revelación especial. Una revelación especial encontramos en las Escrituras, en las cuales nosotros vamos a encontrar que Dios mismo se da a conocer en sus atributos, y cada promesa y el mensaje del Evangelio se hace claro y evidente y expreso solamente a través de la revelación especial que encontramos en las Escrituras. Ahora, ¿puede un no creyente acercarse a las Escrituras y ver el contenido de ellas e inclusive hallar una idea lógica alrededor de todo lo que aquí está narrado? Pero mis hermanos, esto viene a ser una revelación especial para él en la medida en que Dios le conceda el don de la fe. Mientras tanto, él puede acercarse y mirar y no va a encontrar nada. No va a encontrar nada. Y es lo que nosotros como creyentes venimos a experimentar a través de ese don maravilloso de la fe. Moisés clarifica que el Señor se ha revelado en las Escrituras para que le conozcamos, le sigamos, que asimismo podamos obedecerles. En Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, también el apóstol Pablo, eso lo vemos en Deuteronomio 29. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 27, Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 27, dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mis hermanos, la Biblia es importante y necesaria porque es la revelación que Dios hace de sí mismo. Y sin ella, mis hermanos, no podríamos conocer a Dios de una manera o de la manera en que nosotros necesitamos conocerle. Ahora bien, la importancia y la necesidad de la Biblia no queda reducida al conocimiento revelado de Dios, algo que ya en sí mismo es maravilloso y sublime. Además, a través de la fe que estamos estamos convencidos en nuestros corazones de que la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador que ningún otro libro posee. Somos conscientes por medio de la fe, mis hermanos, de que la Biblia contiene un poder sobrenatural que transforma de una manera tal que nosotros no podemos compararlo a ningún otro escrito. Ahora, nuestra confesión de fe sigue diciendo además que a través de ella es que conocemos a Dios y sus atributos. Acerca de este tema de los atributos divinos de Dios. Claramente la creación puede dar evidencia acerca de ello, de su inmensidad, de su misericordia, su omnipotencia. Nosotros encontramos en ella un vistazo hacia la grandeza de nuestro Dios, pues es en ella, en las Escrituras, donde Dios nos permite asomarnos para observar esos rasgos de su carácter, que llamamos nosotros atributos. Y nosotros hallamos en las Escrituras, y solo por medio de la fe, que todo esto es real. Que todo esto que se dice de Dios, de su grandeza,
de su misericordia, su amor, su inmenso poder. Nosotros solo por medio de la fe creemos o entendemos que todo esto que está en las Escrituras acerca de Dios es real. Es real. Es por medio de la fe, mis hermanos, que nosotros experimentamos ese asombro de la gracia que se nos da al permitírsenos ver la gloria de Dios a través de las Escrituras. Y en algún momento pudiéramos expresar también las mismas palabras de Job, lo que él decía en el capítulo 26, versículo 14, cuando él dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nosotros, cuando nos acercamos a las Escrituras a observar y conocer acerca de Dios, de quién es, lo cual vemos y lo conocemos a través de sus atributos, mis hermanos, nosotros no podemos dejar de asombrarnos de lo inmenso que es Dios. En la medida en que nosotros le conocemos, más grande se hace para nosotros. Y aún así, Job dice que no hemos visto nada de él. No hemos visto nada acerca de nuestro Dios, y solo por medio de la fe que nosotros podemos experimentar esto, el poder de nosotros sentir que cada una de estas cosas es real. De igual modo, mis hermanos, también las Escrituras, en ellas hallamos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, su carácter y sus oficios. La persona de Jesús es la revelación especial, porque es especial porque no todo lo que conocen ni todo lo que vieron o todo lo que encontramos, mis hermanos, alrededor de las Escrituras, todo esto apunta es a nuestro Señor Jesucristo. Él es al final la revelación máxima de Dios. Aún hoy, mis hermanos, no todos tienen una Biblia que les hable de Jesús. Y ahí está el nombre de Jesús y muchos la leen. Pero ese Jesús pasa desapercibido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que a pesar de que ahí está Jesús, a lo largo de las Escrituras, Él pasa desapercibido para muchos? No lo pueden encontrar. No lo encuentran en las Escrituras. Mis hermanos, porque solamente a través de la fe es que nosotros podemos conocer y entender y ver a Jesucristo mismo a través de las Escrituras desde principio a fin. Mis hermanos, las visiones y sueños que tuvieron personas en la Biblia fueron revelaciones especiales, al igual que los mensajes por medio de los ángeles y algunas teofanías. Al final, la revelación máxima es la persona de Cristo, precisamente porque en Él se completa la revelación de Dios. Es precisamente de Él de quien las Escrituras han hablado y hablan. Pero, mis hermanos, en la experiencia del creyente es mucho más que la narración de un hombre sabio que hizo cosas extraordinarias. Para nosotros es mucho más que eso. Hay muchas personas, inclusive no creyentes, que se han acercado a la Biblia porque encuentran de cierta manera un interés por su carácter gramatical, por la narrativa que les resulta quizás interesante. Y este hombre del cual se habla, nuestro Señor Jesucristo, si se les pregunta a ellos, ellos van a expresarse, pues Jesús fue un hombre sabio que hizo cosas extraordinarias, pero se queda solamente en eso. Nosotros reconocemos, a diferencia de ellos, nosotros reconocemos nuestra salvación en su persona y obra. La existencia de su persona, su carácter divino, no son para nosotros, o son para nosotros, una realidad experimental. Nosotros experimentamos por medio de la fe que para nosotros Jesús mismo, su obra, se convierta para nosotros en la salvación de nuestras almas.
Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente. Y estas palabras de Pablo quizá nos ayuda a comprender mucho esa idea. Y dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Mis hermanos, es por medio del conocimiento que tenemos de Jesucristo, a través de la fe, que nosotros podemos de alguna manera tener este mismo sentir que también hubo en Pablo. El estimar como pérdidas todas las cosas, estimar todas las cosas como basura, solamente por el hecho de tener a Cristo como Señor. Tener a Cristo como Señor. Otro maravilloso que tenemos es el de conocer acerca del Espíritu Santo, de su obra en medio de la iglesia, de su obrar en el corazón de los creyentes. Entendemos y valoramos cómo su influencia es tan vital, mis hermanos, en nuestras vidas. Solo por medio de la fe, mis hermanos, nosotros llegamos a entender, a valorar la influencia del Espíritu Santo y reconocerla como algo vital para nosotros en nuestros corazones, en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículos del 4 al 5 dice lo siguiente. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Mis hermanos, la fe que nos es concedida nos permite experimentar el consuelo que solo tenemos en las Escrituras. Podemos asimismo ser confortados en nuestras conciencias y nuestro espíritu y soportar, mis hermanos, de cierta manera con amor la exhortación que también recibimos de parte de ellas. Disfrutamos del gozo que nos da el adentrarnos en su contenido, el cual resulta sublime y asimismo consolador para nosotros. Mis hermanos, las Escrituras pueden ayudar en momentos de dolor, de peligro, de angustia, o para encontrar fe y confianza en Dios. La Biblia, mis hermanos, ofrece consuelo a los creyentes a través de versículos que hablan de la misericordia de Dios, de su presencia en los momentos difíciles y de la paz que Él brinda. Cuando nos acercamos a aquellas promesas que se nos dan a lo largo de las citas, no podemos evitar reconocerlas como ciertas. Y es allí, mis hermanos, donde también hallamos la necesidad de acercarnos a ellas. ¿Por qué? Porque nuestras almas, nuestras vidas necesitan alimentarse de esas promesas de Dios. Es en ellas, mis hermanos, que nosotros hallamos la esperanza que necesitamos para nuestras vidas. Son esas promesas de vida eterna que nosotros tenemos en las Escrituras por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, mis hermanos, es que podemos atender también con obediencia a los mandatos que se nos han dado por parte de Dios. Y mis hermanos, la obediencia a los mandatos de Dios es un aspecto fundamental de la fe cristiana. Porque resulta ser un asunto importante y porque la fe también resulta jugar un papel importante en medio de ello. La Biblia enseña que la obediencia es una expresión del amor hacia Dios y hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué resulta importante entonces la fe en medio de este asunto de la obediencia? ¿Por qué? Porque esta fe nos capacita para aquello que para otro resulta pesado o gravoso. Mientras que para el no creyente, el acercarse a las Escrituras, el congregarse, el poder ejercitarse en estos medios de gracia que nos son concedidos, para él resultan gravosos, pesados, aburridos. E inclusive para muchos asistentes a la iglesia que quizá
no son creyentes. Pueden experimentar eso, que quizás no sienten el mismo deleite que siente el creyente al participar de cada una de estos medios de gracia, lo que es la congregación, el congregarse entre hermanos. Para ellos no resulta en deleite en nada de esto. Pero para el creyente es todo lo contrario. El creyente encuentra deleite en cada uno de estos elementos, de cada una de estas cosas que nos son concedidas por Dios para nuestra vida aquí y ahora. Porque de cierta manera nosotros experimentamos en medio de ello un poco de lo que tendremos del otro lado de la eternidad. Del otro lado de la eternidad, ciertamente experimentaremos muchas cosas que exceden en este momento nuestro entendimiento, pero se nos han dado ciertos mandatos en los cuales nosotros debemos ocuparnos, y resulta que en muchas ocasiones son difíciles, pero lo trabajamos o nos acercamos a ellos en amor, pero solamente es posible eso a través de la fe, porque creemos que eso nos hace bien a nosotros. Nos hace bien a nosotros. Y reconocemos a sí mismos, mis hermanos, las implicaciones de ellos pues son eternas. Y reconocemos a sí mismos también que existe un privilegio en el participar de cada una de ellas. De igual modo, nuestra confesión de fe hace también un pequeño un apunte adicional. Dice que es a través de la fe, mis hermanos, que entendemos hasta qué punto Dios está en desacuerdo con el pecado y las consecuencias del mismo. Es a través, mis hermanos, de las Escrituras y por medio de la fe que nos da, que nosotros entendemos hasta qué punto Dios está en contra del pecado. Y ahí también nosotros podemos familiarizarnos también con aquella expresión del escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, cuando él dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esta expresión, mis hermanos, se vuelve real para nosotros en la medida en que nosotros, a través de los ojos de la fe, nos acercamos a las Escrituras a conocerle. Pero mucho más allá de eso, mis hermanos, esta fe nos permite descansar en el Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Reconocemos que es quien puede ser nuestro Salvador todo suficiente, que no hay otro que pueda satisfacer a sí mismo las demandas de la ley y de la justicia divina, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que por medio de la fe le reconocemos a Él como el Salvador todo suficiente, que su vida, muerte y resurrección nos libra de la muerte y nos lleva a la vida eterna. Es su obra la que cambia nuestra condición y nos traslada de un reino de muerte a un reino de vida eterna, donde su carácter se hace presente y produce en nosotros un gozo que no podemos expresar con palabras. Colosenses capítulo 1, en los versículos del 11 al 16, dice lo siguiente: dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Mis hermanos, nosotros encontramos sentido a cada una de estas expresiones, mis hermanos. Es por eso, es por el don que se nos ha concedido de la fe, el don de la fe. El poder reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Dios. Y cada una de estas promesas que encontramos en las Escrituras son reales para nosotros, pero es por eso que produce la fe. Es eso que produce la fe en nosotros.
Recibir por fe la gracia inmerecida de Dios nos permite disfrutar de una vida nueva que trae consigo la seguridad de la salvación, el perdón del pecado, la aceptación en su reino y la adopción en su familia. Mis hermanos, ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. Esta fe salvadora nos permite disfrutar de cada una de estas declaraciones, reconociendo en nuestros corazones que cada una de ellas son ciertas. El que nosotros disfrutamos de una vida nueva en Cristo, de una seguridad de la salvación, del perdón de nuestros pecados, de la aceptación en su reino, de esa adopción en la familia de Dios. Todo eso, mis hermanos, viene a ser cierto para nosotros, o venimos a experimentar que todo esto es real para nosotros por medio del don de la fe que nos es dado. Doctrinas como la justificación, la adopción, la santificación pasan a ser no un asunto académico, sino también un asunto real y vivo para el creyente. La fe nos permite descansar en aquel que se hizo pecado para que nosotros fuésemos vestidos de su justicia. Es lo que nos dice Romanos, capítulo 3, versículos del 24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente, mis hermanos, por medio de la fe es que nosotros llegamos a entender todas estas cosas y a reconocerlas como parte vital de nuestra nueva vida en Jesucristo. El poder reconocer el carácter divino de estas declaraciones es posible solamente, mis hermanos, a través de ese maravilloso don. Es más académico, el más académico e intelectual que nosotros pudiéramos conocer. Podría, mis hermanos, como les mencioné hace un momento, hallar una lógica en estos asuntos, hallar que todo esto tiene sentido. Pero esto no se trata de entender o de ser el más sabio, sino de creer. De creer. Estar convencidos en nuestros corazones de que las misericordias de Dios son nuevas cada día para nosotros. El reconocer el don inmerecido que tenemos al momento de que se nos permite tener un Salvador como nuestro Señor Jesucristo. Un Salvador que se nos ha concedido, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual, mis hermanos, como hemos visto a lo largo de las Escrituras, no hay ninguno como Él. No hay ninguno como Él. Y antes de terminar, quisiera leer Efesios, capítulo 2, versículo 8, que nos dice, Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Amén. Mis hermanos, para concluir y para resumir lo que hemos abordado hasta ahora en esta clase, que básicamente era observar los resultados los resultados de la fe en el creyente con base a lo que nos enseña también nuestra confesión de fe en el capítulo 14, párrafo 2. Primeramente nos habla de que reconocemos a las Escrituras como algo de carácter divino. Más allá de que un simple libro, reconocemos en ella un carácter divino, reconocemos la necesidad que tenemos de las Escrituras. Reconocemos que solamente en ellas vamos a encontrar una revelación clara y mucho más amplia acerca de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que es ahí donde Dios se ha dado a conocer. Es en medio de ella, mis hermanos, que nosotros llegamos a tener un conocimiento salvífico acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo, su obra. Es en medio de ellas, mis hermanos, que nosotros, en la medida en que nos adentramos en las promesas y en los dichos que nos han sido conferidos en medio de ellas, que nosotros hallamos esperanza, consuelo,
edificación y exhortación para nosotros, que resulta vital en esta nueva vida que tenemos en Cristo. Y con esto en mente, mis hermanos, concluimos la clase de hoy. Oramos y tenemos un espacio de preguntas y aportes. Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Dios, por tus misericordias. Te damos gracias a sí mismo, Dios, porque tu gracia nos ha favorecido con este don de la fe, a través del cual, oh Dios, podemos conocerte, acercarnos a ti y reconocer tu grandeza, reconocer la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, reconocer tu inmenso amor que es expresado a través de esa obra. Te pedimos, oh Dios, que estas cosas que hemos aprendido en la mañana de hoy queden guardadas en nuestros corazones y que nos permitas meditar en ellas en cada momento. Reconocer que hay una necesidad en nosotros de acercarnos a las Escrituras porque son ellas las que hablan de ti. Permítenos, oh Dios, que nuestros corazones sean más agradecidos contigo por este don maravilloso que nos has concedido. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, ¿alguna pregunta o aporte? Hermano. Buenos días. Aporte, mi hermano. Es una escuela para este tema. En el mundo la mayoría de la gente en el mundo dice que tiene fe, pero es una fe vana, una fe muerta, una fe donde el hombre se autoinventa, yo tengo fe. De hecho, hay personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera, porque tienen ese tipo de fe. Pero esa fe que el Señor nos da, ese don tan maravilloso, es el por el cual se nos permite conocerlo a Él. Para poderlo conocer a Él, Él tiene que regalarnos ese don, ese maravilloso que es cuando nos llama, va este don tan maravilloso ahí, cuando derrama su Santo Espíritu en nuestros corazones. De hecho, por medio de ese don tan maravilloso es que podemos entender lo que el Señor, el mensaje que Él nos está dando. Es imposible que un ser humano, sin que el Señor le haya dado esa fe, ese don maravilloso, haya derramado ese Santo Espíritu, haya tenido ese llamado, pueda entender el mensaje que Él está dando. Y vemos en la Escritura, en muchos mensajes donde Cristo habla con Nicodemo. Nicodemo en ese momento era un religioso, no había tenido ese llamado, no lo entendía. El Señor, vemos también cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, yo no lo entendía. Y así, hoy en día el Señor, cuando habla el ser inconverso, el que no tiene ese don maravilloso, no puede entender. Puede leer las Escrituras, puede ser el hombre más preparado académicamente, más sabio académicamente, pero si no, el Señor no le place hacerle ese llamado y derramar su Santo Espíritu en su corazón, que ahí va ese don de la fe, no lo podrá entender jamás. Ese es mi aporte. Tras que nosotros, al acercarnos a las Escrituras, podemos ver cómo Jesucristo en su gloria brilla para nosotros. Para otros que inclusive se hacen llamar creyentes, Jesucristo brilla pero por su ausencia. Está ahí, pero no lo ven. Y muchos púlpitos están llenos de predicadores que no presentan a Jesucristo de las Escrituras. Algo muy importante, mis amados hermanos, es que el hombre de Dios que no es de Dios, como dice usted, le llama de pronto
leerla, él le da sueño, no la va a entender. Mientras que cuando un hombre es de Dios, siente el deseo, hay un hambre, porque entre otras cosas, el alimento espiritual del espíritu al cual el Señor nos ha dado es las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Entonces hay ese deseo de escudriñar y es donde vemos la gloria de Dios, es donde el Señor lo podemos conocer.